Buenas tardes con todos, me presento, soy Reyes Alcas Mateo Yedemi y junto con mi compañero Enzo Sebastián vamos a entrevistar a una señora llamada Luz que nos va a presentar lo que sería a su nieto llamado Luis y nos va a informar más sobre sus problemas o diagnósticos. ¿Cómo estás? ¿Has detectado o se ha diagnosticado previamente algún problema con el desarrollo del lenguaje? No, mi nieto no tiene ningún un registro de que le hemos llevado a un doctor o algo para que solucionar el problema. Y aparte de problemas de audición, ¿se ha referido a algún otro problema, otra condición que haya tenido? Ya, ¿cómo se llaman? Nosotros pensábamos que era un problema que él tenía más a fondo, pero porque a veces la gente lo veía así y decía, no, de repente no escucha, es sordo, pero no era así. Tampoco no tiene antecedentes de familia que sean con alguna enfermedad. ¿Y actualmente toma medicamentos o lleva algún tipo de terapia? No, porque no lo hemos creído necesario, porque como en la familia no hay una enfermedad, algo grave, no es necesario llevarlo al doctor. ¿Y ha notado en antecedentes familiares si es que alguien ha tenido algún problema con el lenguaje o algún tipo de retraso? Bueno, parientes de mi nieto cercanos no había problemas, pero por parte mío, de mis hermanos, sí, cuando eran pequeños, no. También retrasaban el tiempo de hablar, pero no sé por qué se debía, porque nosotros vivíamos en el campo, de repente por esas situaciones, nosotros lo más ¿cómo se llama? Lo pensábamos que era porque a veces se asustaban con los animales, criábamos animales y a veces ellos jugaban con los animales. Pensábamos que era de eso, pero no se sabe en realidad porque nunca llevamos a un doctor, nunca tuvimos un diagnóstico de un doctor que nos digan por esta causa era. Nosotros como criábamos en el campo todos juntos, éramos varios hermanos, era normal que era así, que se retrasaban de hablar y llegaba el tiempo que hablaban y normal, no era una cosa seria. Y entonces a la hora de su desarrollo, ¿a qué edad comenzó a balbucear o de repente a decir sus primeras palabras y a formar oraciones? Ya bueno, él comenzó a balbucear algunas palabras a los 2 años y medio, así como trataba de romper, como si tuviese un frenillo en la lengua. Entonces comenzaba de a poquito, o sea, así más o menos hasta los 3 años ya hablaba algunas palabras, 3 años y medio ya comenzaba a pedir las cosas ya por su nombre, señalando, porque nosotros también ya hicimos caso de cuando nos decían no les hagan caso cuando les señala algo, díganle cómo, indicándole qué nombre tenía las palabras, las cosas. O sea, cada cosa, por ejemplo, un vaso de agua, ¿qué se dice? Agua. O algo, un juguete, o que quería, por ejemplo, ir al baño, o más o menos cosas que necesarias que tenía que hacer. Y al momento de decir sus primeras palabras, ¿recuerda cómo es que lo llegaba a decir o si es que emitía algún ruido aparte del habitual de la palabra? Ya, al principio señalaba las cosas para darle, pero como no le hacíamos caso, comenzaba como a llorar y a hacer esfuerzo de balbucear las palabras, pero ya así aprendió. Conforme ya no le hacíamos caso, no le damos las cosas que él pedía, entonces él ya se esforzaba de pronunciar la palabra, pero primero así, balbuceando y que no podía pronunciar la palabra. Pero así ya, o sea que lo ignorábamos. Cuando él nos señalaba y le decíamos el nombre de las cosas, ahí sí a él aprendió de a poquitos a balbucear, a pronunciar alguna palabra, pero de a pocos. La R no lo pronunciaba. Y al momento de cuando lloraba, por ejemplo, ¿era fácil o complicado el calmarlo? Simplemente lo podían señalar o cómo se llama, o le indicaban y ya hacía caso. No, en el momento que él pedía las cosas, no hablaba bien, no le hacíamos caso, entonces él hacía como una especie de rabieta, lloraba y no se quería callar, pero entonces nosotros a veces lo ignorábamos, pero a veces también ya le calmábamos dándole algo, alguna cosa que le gustaba.
Entonces ya él calmaba y intentaba de nuevo hablar las cosas que él quería. Pero a veces había momentos que no lo podíamos calmar porque lloraba mucho, lloraba. Para todo lloraba, era bien sentimental. O sea que pedía algo y no le hacíamos caso, se sentía frustrado y lloraba. ¿A qué edad comenzaba a señalar, como usted me decía, y actualmente ya comienza a articular palabras o a indicar lo que necesita o lo que quiere? Ya a los 3 años ya más o menos él sabía los nombres de las cosas y las pedía así, un poco balbuceando, pero ya a los 3 y medio ya pronunciaba bien las palabras y actualmente ya pronuncia y pide las cosas sin hacer berrinche, sin llorar y ya está más o menos ya olvidándose de esa manera de no de señalar las cosas, solo pide y él también él ya ¿cómo se llama? Jala las cosas bajo a su modo de ver, ya no está tanto ya, ¿cómo se dice? Olvidándose las cosas, sabe los nombres de las cosas y ya pide por su nombre. Y al momento de articular las palabras, ¿ha notado, por ejemplo, que hay algún retraso o una regresión de su lenguaje? Por ejemplo, dice alguna palabra que ya había aprendido y ya después dejó de acordarse de esa palabra. Sí, él responde las preguntas que le hacen y le gusta intercambiar opiniones con, sea niños de su misma edad o adultos, le gusta conversar, le gusta contar cosas de su vida, de lo que aprende en la escuela. ¿Comprende mejor las situaciones que le resultan familiares? Sí, aprendía rápido las palabras, lo único que él no las podía pronunciar y le dificultaba, pero como les dije al principio, no fuimos a un doctor para que nos dé una solución rápida, nomás él así nomás aprendió a hablar con el tiempo, nada más. ¿Y cómo era su nieto anteriormente? Si es que notaba que era muy expresivo, muy activo o de repente era muy animado. Era muy inquieto, muy ansioso, quería estar moviéndose a cada rato, no se le dejaba en un sitio, porque él ya estaba en la inicial y lo fastidiaba a todos los compañeritos, no los dejaba tranquilo, le jalaba los pelos, le rayaba los cuadernos. Entonces las profesoras siempre nos estaban dando quejas y quejas que muy inquieto y le tenían que poner en un sitio cuidándola y para que no lo fastidie a los compañeros. Y cómo se llama, y en la casa, por ejemplo, no quería dormir. En la noche él se despertaba y miraba la televisión y no quería para pagar, le hacía berrinche. Y entonces eso nosotros tratábamos ¿cómo se llama?, de controlarlo, pero a veces ya no podíamos. En cuanto a cambios, ¿hubo alguno que sea significativo para su desarrollo del lenguaje? Puede ser, por ejemplo, familiar, mudanza, enfermedades o algún tipo de emociones. Se vio involucrado por esa enfermedad del COVID que nos dio nosotros. Por ejemplo, yo tuve que viajar a ver a mis papás que les dio el COVID y yo también me contagié y cuando vine acá a la casa a él lo tuvieron que aislar a un cuarto aparte y yo a un cuarto aparte por tener precaución que no se vaya a contagiar él, pero él no se enfermó, sino ya lo pasamos todo así el COVID y ya no, como ya llegaron las vacunas, ya nos vacunamos, a él también vacunamos, ya no nos contagiamos. No, tampoco él no se contagió, pero sí sufrió seguro por lo que me veía a mí que estaba yo aislada en un cuarto contagiada por el virus y él también aparte y no podíamos comunicarnos. Él quería irse a verme, pero no podía. Descríbanos sus hábitos alimenticios. Él es muy selectivo, de repente come solo o necesita que lo ayuden a alimentarse. Y si es que también se dificulta comer de repente por un tipo de alergia alimenticia. Él al principio sí necesitaba que nosotros le demos de comer, pero ya conforme pasaba el tiempo, él aprendió a comer y solito comía. Y tampoco no es, por ejemplo,
Lo que no le gustaba eran las menestras, los frijoles, y le estaba ahí masticando ahí de a poco, si no lo dejaba ahí, dejaba comida que se enfríe. Pero después así alergia a ninguna comida tiene alergia, come normal, todo le cae bien. Y a la hora de entender, él se le facilitaba entender lo que serían frases sueltas o de repente frases u oraciones ya completas. Y en el caso que seguía el paso a instrucciones ya de repente de uno a dos o a tres pasos. Ya, él sí entiende las palabras que le decimos, pero no obedece ¿cómo se llama? Las instrucciones, es distraído, o sea, primero va a hacer algún juego, alguna cosa y después recién hace lo que le decimos. Me refiero a que no se distrae en las cosas que hace y más prefiere el juego. Pero sí, al final cuando lo recalcamos de nuevo, hiciste las cosas que te dijimos, ahí recién dice, no, ese rato recién se va a hacer. Al momento de redactarle un cuento o de repente una lectura fácil de entender, ¿qué nivel de comprensión tenía su nieto? Sí, él capta, tiene nivel alto de comprensión y no se olvida nada, capta todo lo que leemos, lo que le leemos, lo que le decimos. Él capta, sino que él se distrae, es recontra distraído. Y es bastante inquieto, o sea, no puede estar tranquilo en un solo lugar, camina, se mueve, fastidia a sus compañeritos de la escuela, hace más cosas. La profesora tiene que estar ahí pendiente de él nomás. ¿Comprende actualmente las emociones, ya de repente sea de alegría, enojo o algún tipo de otro comportamiento? Sí, ahora ya controla sus emociones, ya cuando está triste o está alegre, por ejemplo, a veces se siente frustrado cuando no puede hacer una tarea o cuando no puede, no sé, hacer un juego porque a él le gusta jugar en el celular, en la computadora y algún juego que no lo sabe jugar, se frustra. Pero después, como ya sigue jugando, lo completa el juego y ya se alegra, está feliz. ¿Es consciente de su entorno y los problemas que hay o tal vez de las cosas buenas que suceden también? Bueno, él sí es consciente de todo el ambiente que lo rodea, pero también ve que somos nosotros tres nada más, porque su papá está ausente, su mamá trabaja, entonces él más está conmigo, pero sí, él está consciente de toda la situación, pero a veces siente ¿cómo se llama? Excluido, no sé, siente la ausencia de su papá, de su mamá, pero él no lo manifiesta, hace como si no le importara. Entonces él está ¿cómo se dice? En un reconocimiento, a un aprendizaje. Aprende de la vida que normalmente no todo es fácil. Pero, o sea, sí es consciente de todas las situaciones que le pasa y más o menos él se siente ansioso y esa ansiedad lo pone en dedicarse más a jugar, estar en el celular o en juegos. Y como también ya pasó ese aislamiento que tuvimos por el COVID, entonces él más o menos se ha hecho un niño solitario, o sea, se encierra en él mismo. Y responde a que son preguntas simples y también dependiendo a quién le habla, responde rápido o no. Sí, se expresa bien en situaciones que ya le resultan familiares. Con la profesora, en las clases conversa y con los compañeritos ya no tanto les fastidia porque él es recontra ¿cómo se llama? Hiperactivo. Entonces ya cuando la profesora le dice que no haga eso, ya no lo hace. Entonces él ya se porta más tranquilo, ya comprende mejor las cosas. ¿Y cómo se expresa su nieto mejor? De repente ya sea con algún gesto, algunas frases o ya con una oración completa. Y también, ¿quién lo entiende mejor? Eh, sus familiares, sus maestros o amigos. Se expresa mejor con frases y la que le entiende más es
Es conmigo porque, no, porque convive conmigo, soy la que le comprendo más conmigo y con la profesora que le entiende las cosas en la escuela. Al momento de fomentar sus necesidades, sí se logra llegar a entender lo que él necesita. Todavía no tiene un nivel alto de comunicación, pero sí las personas que estamos con él entendemos lo que él quiere decirnos. Continuando con la entrevista, me gustaría preguntarle qué tipo de cosas suele ver su nieto, películas, historias, entre otros. Sí, le gusta ver dibujos animados, películas, pero de peligro, o sea, en lo que es de niños, de terror. Pero, o sea, o sea, no le da miedo, no le da miedo, lo toma como algo normal. ¿Otros adultos o niños han llegado a tener dificultad para entenderlo? Sí, porque muchas veces la profesora me ha comentado que les ha jalado el pelo, les ha quebrado los lápices o los borradores, los ha mordido porque él quería jugar con los niños, pero los niños no le comprendían. Entonces su reacción era en las cosas, quitarle las cosas, o sea, así como que le llamar la atención. Pero como los niños no le comprendían, lo tomaban por agresión. ¿Su nivel actual de lenguaje de su nieto le dificulta jugar con otros niños o algo por el estilo? Debido a su falta de comunicación o que los otros niños no le entienden, entonces ¿cómo se llama? Se mostraba agresivo y fastidiaba a los niños. Pero entonces era por falta de que no hablaba claro o por falta de manifestarse lo que él quería. Y como los niños en este tiempo, en esa edad, casi no se entienden, entonces la profesora veía que era como agresión. Y yo cuando yo llegaba a recogerlo a la escuela, entonces al jardín me esperaba, decía, señora, tiene que aconsejarlo, tiene que llevarle con más niños o en su casa quién vive porque está muy solo, o sea, por falta de un ambiente más, que haya más personas para que le puedan hacer entender que él debe tranquilizarse, no fastidiar a los niños. ¿A usted le llega a preocupar la claridad o el nivel que tiene actualmente el lenguaje de su nieta? Sí, me preocupa su situación ahorita, cómo se porta, por eso estamos pensando en llevarlo a un psicólogo para que lo trate y él nos pueda ayudar y nos pueda dar un diagnóstico, porque nosotros así nomás no lo podemos ayudar porque, o sea, se ve como no hay un entorno completo, es un hogar disfuncional. ¿Tiene errores al momento de pronunciar que siempre repite? O por ejemplo, decir una palabra unas veces las dice bien, otras veces las dice mal. Y en los casos que usted le llega a corregir, ¿él realmente logra mejorar la palabra que está pronunciando mal? Sí, hasta el momento le dificulta formar oraciones. Sobre todo la palabra ere, no lo pronuncia bien, pero en algunas ocasiones sí lo pronuncia y en otras no. Pero estamos trabajando en eso de enseñarle, de tratar de corregirlo ese frenillo que tiene. A veces lo hacemos pronunciar la misma palabra poniendo un lápiz debajo de su lengua y ya está tratando de hablar bien y en eso insistimos todos los días. ¿Qué estrategias o apoyo ha llegado a utilizar para ayudarle a mejorar el lenguaje de su nieto? Y en todo caso, si es que han dado unos resultados positivos. Sí, como le estaba diciendo anteriormente, nosotros cuando no pronuncia la R lo tratamos de corregir poniendo un lápiz debajo de la lengua y hacerlo pronunciar la misma palabra que no puede pronunciar. Pero ojalá que veamos resultados más adelante porque ahorita está recién aprendiendo y trata de pronunciar la palabra. ¿Su nieto de qué forma expresa sus emociones o sentimientos? Ya sus emociones lo demuestra, por ejemplo, cuando está triste, llora, o cuando quiere una cosa y no lo logra, se pone ansioso, o cuando, por ejemplo, está feliz,
Ya está recontra hiperactivo, se mueve, fastidia a sus compañeros, está inquieto en la casa, agarra cualquier cosa y así demuestra sus emociones. ¿Qué tipo de juegos o actividades le gusta más a su nieto? A él le gusta jugar en el celular, pero también tiene juego de ajedrez, juego de damas. Le gusta jugar ¿cómo se llama? ¿Cómo se puede llamar? Me olvido el nombre de que adquieren edificios. ¿Qué es eso? Ah, bueno, no me acuerdo el nombre, pero es bien distraído. Ese sí le gusta juegos mentales. ¿Cómo se llama? Ese de jugar de damas, de ajedrez, dominó. Eso, y en la escuela con sus compañeros. ¿Qué suele hacer cuando juega solo y qué tipo de actividades busca cuando desea jugar con otras personas? Ya mayormente en la casa juega con su celular y en la escuela con sus compañeros juega los juegos de su edad y también el ajedrez o el dominó, el monopolio, lo que es que se juega entre dos o más compañeros. Puede jugar siguiendo reglas sencillas y en todo caso, ¿qué tal se toma el competir? Y si es que llegase a perder también, ¿cómo se lo toma? Sí, compite con sus compañeros y sigue las reglas, pero cuando él pierde se frustra y ya no quiere jugar. ¿Ha llegado a observar comportamientos atípicos durante el juego? Por ejemplo, uso peculiares de objetos o poco interés en sus juguetes. Sí, he notado comportamientos fuera de lo normal porque cuando él jugaba un juego y perdía ya mostraba, ya no le interesaba seguir jugando, o sea, cambiaba de otro juego o otro juguete, un juguete le aburría, agarraba otro juego, como él tenía muchos juguetes, entonces ya se aburría de uno, comenzaba con otro, o un juego, por ejemplo, en el celular que no le gustaba cambiaba. Él también tenía, por ejemplo, se distraía con otras cosas. Él tiene álbumes de figuritas, entonces le gusta pegar o colorear. Y así pasaba el tiempo, ya, o sea, se frustraba con uno, pero empezaba con otra cosa. Esos son los cambios que he notado. Debido a ciertas circunstancias, el siguiente segmento de la entrevista tuvo que grabarse en otro momento, por lo que la variación en el tiempo, la calidad, el ángulo, las respuestas, el ánimo, la claridad y demás detalles que se noten durante la entrevista se deben a dicho inconveniente. Se agradece su comprensión. Continuando con la entrevista, quisiera preguntarle si es que presenta dificultades para seguir órdenes o respetar límites. Sí, tiene dificultades para obedecer órdenes. Él quiere seguir jugando y cuando no lo dejamos, llora. ¿Cómo usted podría describir lo que es su conducta habitual? ¿Lo describiría como alguien tranquilo, inquieto, ansioso? ¿Cómo lo describiría usted? Un niño bastante extrovertido, inquieto y le gusta estar, ¿cómo se dice? Viendo todo, experimentando cosas nuevas, viendo cosas que hacer. No se cansa, quiere estar nomás en eso y le gusta hacer eso. Es extrovertido, inquieto, ansioso. Usted que convive bastante con él, ¿llegaría a notar si es que su comportamiento varía dependiendo de la persona con la que se encuentre? Hay varios cambios de actitud. Conmigo es una cosa, con su mamá es diferente, con sus amigos o con otros familiares actúa de diferente manera. ¿Ha notado comportamientos de autoagresión o agresión hacia otras personas? Sí, he tenido cambios, pero no de autoagresión, sino para con otros niños, pero no es como agresión, sino como defensa, porque algunos niños lo fastidiaban y él solo se defendía. Por eso algunas veces reaccionaba de mala manera, atacándolo a los otros niños, quebrándole sus lápices, jalando de los pelos, o pues cuántas travesuras que puede hacer un niño de esa edad.
¿Ha llegado a presentar movimientos repetitivos o se encuentra constantemente en movimiento? Y aparte de eso, ¿es capaz de lograr concentrarse en una sola cosa? Y sí hace movimientos repetitivos, mueve el pie o, por ejemplo, cuando está ansioso, muerde las tapas de ¿qué es? Los lápices, los borradores, o lo muerde todo el lápiz. O también, por ejemplo, está agarrando cosas o haciendo otras cosas, pero eso de concentrarse sí, porque él termina las tareas rápido y se va a fastidiar a sus compañeros. Y mientras los otros niños están recién en un poco, él ya ha terminado, es bien despierto. ¿Cuánto tiempo logra mantenerse atento en una sola tarea y durante qué actividades precisamente es que se logra mantener atento? Un buen rato dependiendo de lo que haga. Por ejemplo, si está en clase, si la clase no, él le muestra, le resulta interesante, está un buen rato ahí atento. Pero si no, si es aburrida, ya no. Deja de hacer eso, se distrae con otras cosas, se pone a hacer dibujos, juegos. Y así también es en el juego. Juego que no le gusta, se aburre, sale y se va a hacer otras cosas. O sea, no, dependiendo de la actividad que hace, él se mantiene quieto. ¿Ha notado cambios recientes en su comportamiento o actitud? He notado últimamente que está más alegre y que hace sus tareas con alegría porque parece que tiene nuevos amigos, porque él tiene mucha dificultad para hacer amigos y, o sea, que los amigos le sigan en sus travesuras que él hace. Y eso sería el cambio que he notado recién. Y por última pregunta que tenemos para la encuesta que le estamos haciendo, ¿podría decirnos si es que presenta dificultades para convivir en espacios públicos o ya sea con familiares? Sí, presenta dificultades por comportarse por ejemplo, cuando nos íbamos al parque. Nos vamos al parque, él no me quiere agarrarse los juegos, o sea, no, bien que vamos ahí, no encuentra amigos, no, ya casi para regresar a casa y recién quiere quedarse. Y ahí en lo que él se porta mal, hace berrinches y también, por ejemplo, cuando casi la mayoría de cosas que él sufre es cuando nos vamos a visitar a nuestras familias, pero él también es travieso, hace cosas que a ellos no les gustan y ellos están que llaman la atención. O por ejemplo, si nos vamos a un mercado, a un sitio, a un supermercado, él está que sube las escaleras y eso no les gusta a los de seguridad y están que llaman la atención. Muchas gracias, señora, por dedicarnos parte de su tiempo para poder responder a esta encuesta, dado que es importante poder dar un incentivo a que los padres y madres de familia puedan llevar a sus hijos al psicólogo y así poder dar un diagnóstico más preciso de lo que ellos están pasando. Esto es importante tanto para nosotros y espero realmente que también como para ustedes. Muchas gracias.